Resultados de la gran encuesta hecha por GAT3 para Noticias RCN, la FM y la República. ¿Cuál es la intención de voto para las consultas? ¿Cómo se perfilan los escenarios en primera y segunda vuelta? Ya revisamos. Conocimos el informe de la policía tras la detención de una funcionaria del IPEC aparentemente en un evento de la candidata Paloma Valencia. Portaba una pistola calibre 22 sin salvoconducto. Estaba además de vacaciones. En las próximas horas sería judicializada. Nueva audiencia en el caso de las jóvenes envenenadas con talio. Fiscalía sostiene que la amiga de Zulma Guzmán habría hecho varios envíos antes, desde el mismo local de donde salieron las frambuesas. Las autoridades ofrecen 50 millones de pesos como recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de una mujer y sus 2 hijos en Segovia, Antioquia. Los criminales lanzaron explosivos desde un dron. El gobierno departamental reclama una vez más asistencia militar. Y crecen los cuestionamientos por las decisiones del gobierno con respecto a las EPS. Por un lado, el anuncio del traslado de 3 millones de usuarios a la nueva EPS ya intervenida por el gobierno, y por el otro, el anuncio del ministro de Salud de volverla pública. Tensión en Medio Oriente por potente despliegue militar de Estados Unidos. Evacuaron al personal diplomático de Israel, mientras que China y Reino Unido le piden a sus ciudadanos salir de Irán. Hoy tenemos una nueva mesa ancha electoral y estos son mis invitados. Soy el doctor Raudy, candidato al Senado por el nuevo liberalismo, rayándole la cara al galán, el número 24. Soy Tatiana Villarreal, médico y candidata al Senado por el Movimiento Salvación Nacional con el número 6. Soy Juan Espinal, candidato al Senado en la lista cerrada del Centro Democrático. Álvaro Uribe también es candidato al Senado. Ya nos vemos. Segundo día atracado del buque ARC Simón Bolívar en el muelle Prat de Punta Arenas. Además, todo se alista para que la tripulación empiece su viaje de regreso a casa. 4 puertos más esperan a los leopardos marinos. Empezamos esta emisión de noticias con los resultados de la gran encuesta elaborada por GAT3, una de las firmas más reconocidas en Europa para Noticias RCN, la FM y el diario La República. Estamos apenas 9 días de las elecciones de Congreso y también de las consultas para elegir candidatos a la presidencia. Pues Felipe, recordemos que además de los tarjetones de Cámara y Senado, usted puede votar también las consultas, que son la consulta de las soluciones, la gran consulta por Colombia y la del Frente por la Vida. Precisamente vamos con nuestra editora política Maritza Aristizábal, quien nos entregará todos los resultados en detalle. Maritza, empecemos con los resultados de las consultas. Compañeros, buenas tardes. Un saludo también para nuestros televidentes. Les propongo que primero revisemos del universo de personas que manifestaron su intención de participar en las consultas y qué porcentaje va a votar en cada una de ellas. Vamos a revisar los resultados que nos arroja la encuestadora GAT3. Por la gran consulta por Colombia, dicen que votarán el 37% de las personas. Después le sigue la consulta del Frente por la Vida con el 10% de intención de voto. Y finalmente la consulta de las soluciones con el 6% de los votos. No marcarían su tarjetón el 16% y todavía no saben o no responden el 31%. Pero por supuesto, GAT3 también preguntó por los candidatos que aparecen en ese tarjetón de las consultas y por cuál en concreto piensa votar. Y estos son los resultados que nos arrojó. Este es un panorama en donde aparecen todos los candidatos. Paloma Valencia, en este caso, tiene el 17% y con eso se convierte en la ganadora de la gran consulta. Después le sigue Vicky Dávila, también de la gran consulta. Seguimos revisando nuestros resultados. Y la siguiente en aparecer es la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el 6%. Ella se convierte en la ganadora de su consulta. Aparece aquí en este punto Daniel Quintero con el 4%, que ganaría la consulta del Frente por la Vida y se lo ganaría por un estrecho margen a Roy Barreras, que también tiene en este momento el 4%. Le sigue otro candidato de la gran consulta, Juan Manuel Galán, con el 3%. Juan Carlos Pinzón, que también aparece según estos resultados con el 3% de intención de voto en estas consultas. Juan Daniel Oviedo tiene en este caso el 2%.
Marta Liliana Bernal, ella también es de la consulta del Frente por la Vida, con Roy y con Daniel Quintero, 2%. Aníbal Gaviria, 2%. Enrique Peñalosa, 2%. Mauricio Cárdenas, 1%. David Luna, 1%. Héctor Elías Pineda, 0.4%. Leonardo Huerta, 0.1%. Bueno, Maritza, ¿qué tal si revisamos ahora cómo será el escenario en una primera vuelta? Claro, es que este es uno de los escenarios con mayor expectativa y aquí es muy importante decir que a los colombianos consultados no se les limitó los candidatos, sino que ellos respondieron espontáneamente por qué candidato piensan votar. Y este es un escenario de todos contra todos. Vamos a revisar ahora sí los resultados. Aquí está encabezando Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, con el 34%. Sigue Abelardo de la Espriella, 26%. Estos dos candidatos están por fuera de las consultas. Después, en tercer lugar, aparece Paloma Valencia, que tiene un 4% de intención de voto. Claudia López, que tiene un 3% de intención de voto. Vicky Dávila tiene un 2% de intención de voto. Recordamos, este es un escenario de todos contra todos. En la siguiente página vemos a Sergio Fajardo, que tiene un 2%. Santiago Botero tiene también el 2%. Juan Manuel Galán tiene el 1%. Juan Carlos Pinzón, 1%. Enrique Peñalosa, 1%. Roy Barreras tiene el 1%, Aníbal Gaviria tiene el 0.4%, Mauricio Cárdenas tiene el 0.3%, David Luna tiene el 0.2%, Juan Daniel Oviedo tiene el 0.2%. Atención porque todos los demás candidatos obtienen menos de ese 0.2%. Y revisamos esta última página, que ahí es donde está ese otro universo de candidatos que entre ellos suman el 2%, votarán en blanco 6% y no saben, no responden el 13%. Maritza GAT3 también preguntó por posibles escenarios de segunda vuelta. ¿Cómo estaría este panorama? Claro, y aquí les vamos a mostrar esos escenarios en donde aparecen esos tres punteros de la encuesta. Revisemos el primer escenario, que sería el de Iván Cepeda con Abelardo de la Espriella. Allí Iván Cepeda obtiene el 38% y Abelardo de la Espriella 33%, votaría en blanco 14%, no votaría 11% y 4% no sabe, no responde. Y este es el segundo escenario, Iván Cepeda versus Paloma Valencia. Aquí Iván Cepeda obtiene el 40% y Paloma Valencia, que sería la ganadora de la gran consulta y que aparece en tercer lugar en este escenario de todos contra todos, tendría el 25%. Votaría en blanco 15%, no votaría 15%, no sabe, no responde 4%. Y aquí tenemos otro posible escenario de segunda vuelta en donde estarían enfrentados Paloma Valencia con Abelardo de la Espriella. En este escenario, Paloma tiene el 13% y Abelardo de la Espriella 34%. 24% dice que votaría en blanco, 24% no votaría y el 5% aún no sabe, no responde. Tenemos otro de los escenarios. Aquí se enfrentarían Abelardo de la Espriella con Sergio Fajardo. Abelardo tiene el 31%. Fajardo tiene el 20%, votaría en blanco el 22%, no votaría el 22% y el 4% no sabe, no responde. Y este es un último escenario en donde se enfrentarían Iván Cepeda con Fajardo. Iván Cepeda obtiene el 36% y Sergio Fajardo el 26%, 16% votaría en blanco, 17% no votaría, 4% no sabe, no responde. Ustedes, quienes nos están viendo, pueden consultar todos los resultados de la gran encuesta en las plataformas digitales de la Alianza de Noticias RCN, la FM y la República. Por lo pronto, vamos a revisar la ficha técnica que entrega GAT3 en cumplimiento de todos los requerimientos de la nueva ley electoral.
Con los resultados de este estudio es momento de conocer el trabajo de campo que hizo la encuestadora GAD3. Narciso Michavila, representante de la firma, entregó algunos detalles. La gran encuesta de Noticias RCN, la FM, el diario La República y GAD3 midieron la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Todo cambia más rápido y de ahí que a lo largo desde aquí hasta que lleguen las presidenciales, la segunda vuelta, va a ir evolucionando muchísimo el voto. Sobre la metodología, señaló que el estudio se realizó mediante llamadas a teléfonos celulares para captar con mayor precisión la dinámica del electorado. Porque necesitamos ir viendo todos los cambios que puede haber, que va a ir habiendo, y porque necesitamos poder llegar a toda la realidad tan plural que hay en el conjunto del país. Además, aseguró que es la primera vez que pueden aplicar plenamente inteligencia artificial en el sistema de muestreo. Que es la primera vez que en Colombia podemos aplicar toda la fuerza de la inteligencia artificial para mejorar muchísimo todos los sistemas de muestreo que antes eran mucho más laboriosos y ahora, sin embargo, es muy rápido, muy dinámico y es lo que nos permite estar tan confiados con los resultados que vamos a dar. La encuesta se conoce a pocos días del 8 de marzo, cuando los colombianos acudirán a las urnas para elegir Senado y Cámara, pero también para participar en las consultas que definirán candidaturas presidenciales. 12 del día, 40 minutos. Vamos con otras noticias. Mucha atención porque conocimos la foto de la funcionaria del INPEC que fue capturada en medio de una reunión política del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de la candidata Paloma Valencia en Honda, Tolima. Su actitud sospechosa llamó mucho la atención del esquema de seguridad. El INPEC confirmó que esta mujer había pedido vacaciones y que el arma no hace parte de la entidad. Eran las 10:50 de la mañana de este jueves, cuando la comunidad de Honda alertó de la presencia de una mujer en actitud sospechosa. Ella es Mónica Joven, así vestía al momento de su captura, jean, buzo y gorra, pues no se encontraba en sus labores como funcionaria del INPEC. Fue capturada en pleno evento de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia. Varios detalles llaman la atención del informe conocido en primicia por Noticias RCN. Nos dirigimos a atender la solicitud de la comunidad en el sector del Alto del Rosario frente a la catedral, donde al llegar al lugar se logra visualizar a una femenina. La ciudadana se encontraba en el evento público grabando el mismo. Portaba un bolso de mano color negro. Es en ese bolso donde tenía el arma. Esta imagen corresponde a la incautación. Se halla un arma de fuego tipo pistola automática, al parecer calibre 22, con empuñadura de plástico y de madera, con un cargador y 5 cartuchos para la misma sin número de serie externo. Es en ese momento cuando proceden a detenerla. Se le pregunta a la ciudadana si cuenta con algún documento legal para el porte de la misma, lo cual manifiesta que no. Pudimos establecer que no se trata de un arma de dotación. La mujer está a la espera de que la Fiscalía determine si la presenta para legalizar su captura. Pues la candidata Paloma Valencia reaccionó y dijo que es muy grave lo sucedido. Además, pidió a las autoridades acciones contundentes. La señora, que evidentemente trabaja en una cárcel, quién sabe a qué fue a esa manifestación. Y esto no hemos tenido ninguna razón. ¿Qué tenía en el celular? ¿Hay alguna evidencia adicional? El gobierno, silencio. Las autoridades, silencio. La fiscalía tampoco se pronuncia. Y esto viene siendo como una cosa sistemática. Desde el asesinato de Miguel Uribe, nos declaran objetivo militar nuestros candidatos, destruyen nuestras sedes. Hay panfletos y vallas en varios municipios prohibiendo que nosotros entremos o que voten por nosotros. Este gobierno no le da garantías a la oposición. Y hace pocos minutos la gobernadora de Tolima se refirió a este hecho que lo calificó de muy preocupante. Además, reveló que esta mujer también le encontraron un arma cortopunzante y sustancias alucinógenas. Le pidió a una investigación rápida y a las autoridades competentes garantizar la seguridad de los candidatos y de los asistentes a estos encuentros. Señaló además que cualquier amenaza contra el ejercicio político es una amenaza directa contra el país. 12 del día, 43 minutos. Pasada la medianoche, el candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Vázquez, llegó por sus propios medios a la casa de sus padres en Pelaya, Cesar. Según la versión del político, lo llevaron a una vivienda donde habría permanecido hasta esta madrugada. Una sola persona se me acercó y me manifestó que no me iba a matar, que me subiera con él en la moto, pero que no me iba a matar, y que me subiera y que no hiciera absolutamente nada.
y yo iba saliendo de mi casa a las 5:10, 5:15 de la mañana, venía para acá, para Aguachica Cesar, precisamente a una entrevista, y no, me llevó en contra de mi voluntad, me dijo que me subiera, que no me iba a matar, y me amenazó con un arma. Y luego de estar 20 horas desaparecida, se conoció el paradero de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial de Paz. Estaba en zona rural del municipio del Tambo, en Cauca, cuando se perdió. Contactó con ella, con su equipo de trabajo y de seguridad. Según la aspirante política, fueron abordados por hombres armados que los internaron en la cordillera occidental y le robaron el vehículo, los chalecos balísticos, el arma de escolta y luego los dejaron ir. Y justamente la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia expresó su preocupación por los reiterados hechos de violencia en varias regiones del país. El organismo multilateral recordó que el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay aún impacta y también se refirió a la violencia digital relacionada sobre todo con temas políticos. En este último informe, la ONU asegura que la violencia en Colombia no solo fueron los ataques y enfrentamientos entre grupos ilegales, sino que la violencia se trasladó al área digital. La violencia y el conflicto, juntamente con el surgimiento de la violencia preelectoral, ha generado mayores riesgos para el ejercicio libre y seguro de algunos derechos civiles y políticos por parte de líderes políticos, candidatos y personas defensoras de derechos humanos. El documento también registra las acciones que generaron los grupos ilegales, como el desplazamiento, confinamientos y el reclutamiento de menores. La ONU observó la práctica por parte de grupos armados no estatales de coaccionar a la población civil para que ésta retenga o agreda a integrantes de la fuerza pública o exija su salida del territorio del departamento como Cauca, Guaviare, Huila, Putumayo y Valle del Cauca. Zonas donde se registraron graves afectaciones a la población civil que quedó en medio del fuego cruzado. Debido a los ataques, en 2025 murieron 21 civiles y 8 uniformados. Y hace pocos minutos se confirmó el asesinato del subintendente Jorge Luis Taborda, de 36 años. Este uniformado resultó herido en medio del ataque del ELN en contra de la estación de policía de Río de Oro en Cesar. El policía iba a ser trasladado a Ocaña, sin embargo el grupo criminal impidió el avance de la ambulancia. Impunes no pueden quedar muchos de los crímenes de personas inocentes donde sus familias claman por justicia. Precisamente la hija del empresario Jorge Hernando Uribe, asesinado en Cali, denuncia que por falta de investigadores en la Fiscalía el proceso está quieto. Y la Fiscalía definitivamente no puede proceder de inmediato a dar solución. Quien habla es Alejandra Uribe, hija del empresario caleño Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien está pidiendo respuestas a la Fiscalía por la muerte de su padre, en donde está vinculado su tío Juan Carlos Uribe Bejarano, quien fue capturado e imputado por la Fiscalía. Sigue exigiendo respuestas por el caso. Me he tenido que ver afectada porque el proceso se ha tenido que parar muchísimas veces por la falta de investigadores judiciales en la Fiscalía. Su clamor se suma al de muchas víctimas que piden justicia y encuentran que aún no se da. Le preguntamos a un experto sobre esta demora en la justicia. ¿Coincide con la teoría de las víctimas? El cambio recurrente de jueces y fiscales debilita estructuralmente la justicia penal. Cada relevo rompe la continuidad, altera la teoría del caso y retrasa las decisiones judiciales, generando vencimiento de términos y afectando la coherencia de las investigaciones. La ciudadanía sigue atenta a los avances en investigaciones en casos tan sensibles, como el lamentable asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte, así como de la muerte del profesor Neil Cubides, los cuales, según la Fiscalía, se encuentran en indagación, sin responsables identificados. Avanzamos con otras noticias. Conocimos detalles de varias audiencias en el caso de las frambuesas envenenadas con talio, donde lamentablemente 2 menores murieron. La Fiscalía busca establecer si la amiga de Zulma Guzmán ya había hecho envíos previos con la misma empresa de mensajería. Los detalles con nuestro editor judicial Felipe Quintero. Felipe. Inés María, se tiene documentado por parte de la Fiscalía 3 envíos previos a ese 4 de abril cuando fueron enviadas las frambuesas envenenadas a un apartamento en el norte de Bogotá, y esto por Zenaida Pava Vargas, lo cual fue documentado en 3 audiencias reservadas realizadas por la fiscal Elsa Cristina Reyes, en donde se busca que la empresa de domiciliarios le dé la respuesta a las autoridades para determinar si en esos 2 envíos anteriores se habrían entregado más frambuesas
frambuesas envenenadas. Es una de las teorías de la Fiscalía que busca determinar, por ejemplo, en este caso, si la empresa de mensajería tenía alguna relación o con Zulma Guzmán Castro o con Zenaida Pava Vargas. Son 3 envíos los documentados por ahora por la Fiscalía y se busca establecer si tiene relación con el fatídico episodio en el cual murieron 2 menores de edad y 2 personas también terminaron afectadas. Así que la Fiscalía reactiva el caso y sigue realizando labores investigativas en el hecho. Esa es toda la información desde la sala de redacción. Felipe Quintero, vamos con Andrea con más noticias. Felipe, muchísimas gracias y vamos con noticias de nuestras regiones porque es muy preocupante el panorama de violencia que viven las mujeres aquí en el departamento de Atlántico. A diario reportan víctimas mortales en medio de ataques armados. La más reciente, una mujer que fue asesinada en Baranoa. Daniela, ¿qué sabemos de este caso? Buenas tardes. Andrés, sin duda un panorama inaceptable. Este caso se reportó desde el barrio Villa Carolina, en el municipio que usted indicó, Baranoa. Hombres armados llegaron hasta la vivienda de esta mujer de tan solo 26 años y justo en la terraza le dispararon en varias oportunidades, quitándole la vida frente a varios de sus familiares. Lo preocupante de estas cifras es que Landris Yepes, como fue identificada la víctima, se convierte en la mujer número 15 asesinada en el departamento del Atlántico en lo corrido del 2026. Esto nos llama a concentrarnos en una mesa para hablar sobre el tema de la criminología, y la criminología precisamente es ver de manera estructural qué es lo que está pasando con las mujeres y que cada día más se está incursionando en estas acciones sicariales y jóvenes a menores de edad. Las alarmas continúan encendidas en todo el departamento del Atlántico. 4 mujeres fueron asesinadas tan solo en esta última semana. El panorama es preocupante y las víctimas piden reacciones y acciones contundentes por parte de las autoridades en este departamento. Es por el momento la información desde la capital del Atlántico. Continúe usted, Juan, con más noticias RCN. Daniela, gracias. Vamos ahora con noticias de Antioquia porque crece la indignación y la condena por el asesinato de 3 integrantes de una misma familia en el municipio de Segovia. Recordamos, fueron atacados con explosivos lanzados desde un dron. Desde la zona dicen que se están registrando ya desplazamientos de campesinos, las autoridades están ofreciendo una millonaria recompensa y aquí en Medellín se recupera otro familiar que sufrió algunas lesiones. Sara Agudelo con la información. ¿Qué más se sabe? Sara, adelante, buenas tardes. Televidentes, buenas tardes. Mire, hace pocos minutos el gobernador de Antioquia confirmó que los 100 hombres que mandó justamente la Brigada 19 hasta esa zona del ejército todavía no han podido llegar y es muy complejo el tema precisamente porque se están registrando estos desplazamientos. También nos confirmó que son 150 personas las que ya se han desplazado justamente desde esa vereda hacia el casco urbano precisamente por el temor. Las personas que fallecieron de esta familia ya están identificados. Estamos hablando de Yaluzán Cano Silva, Alonso de Jesús Silva y María Cecilia Silva Silva. Lo que también nos confirmaron es que hacían parte de la Junta de Acción Comunal de la Vereda y por eso una de las hipótesis es que algunos de estos grupos criminales podrían haber cometido este crimen precisamente en retaliación a algún hecho que ellos habrían cometido. Sin embargo, todo eso es materia de investigación. Aquí en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín se recupera el otro integrante de la familia que resultó herido. En un centro asistencial de Medellín se recupera el otro integrante de la familia que fue asesinada con un dron cargado con explosivos. El ataque ocurrió en la vereda Jaguas del municipio de Segovia. Es una familia que nada tiene que ver con el conflicto, que sencillamente con un dron sueltan un artefacto explosivo sobre una vivienda, muere la mamá, 2 hijos y un hijo está herido. El ministro de Defensa ofreció 50 millones de pesos a quien dé información de los hechos y 20 para encontrar el operador del dron. Han intensificado el despliegue operacional en el área, con la inserción de más de 100 soldados el día de hoy para ejecutar operaciones ofensivas y neutralizar las capacidades de estos grupos. Desde la gobernación de Antioquia insistieron en la necesidad de presencia militar fija.
Alrededor de 100 personas se habrían desplazado en medio de la confrontación entre los grupos ilegales en esta zona de Antioquia. 50 millones de pesos de recompensa está ofreciendo entonces el gobierno nacional a quien dé información que permita la captura o la identificación de los presuntos responsables de este hecho, pero además nuevamente el gobernador de aquí del departamento volvió a pedirle justamente al gobierno nacional que esa presencia del ejército sea fija, que ya son varias las veces que ha hecho esta petición y todavía no ha sido atendida. Por supuesto, nosotros estamos muy atentos a cómo avanza el estado de salud de la otra persona que permanece aquí en la clínica. Lo que sabemos hasta el momento es que está estable y se está recuperando. Información desde Medellín. Ingrid, usted tiene más noticias. Gracias, Sara. Por supuesto, seguiremos ahí pendientes a la evolución médica, pero vamos a cambiar de tema porque, mire, sigue creciendo la preocupación por el decreto del gobierno con el que trasladarán a cerca de 2,5 millones de pacientes a la intervenida nueva EPS. Pues diferentes gremios advierten serios reparos porque dicen que esto profundizará la crisis de la salud. Persiste la preocupación desde diferentes sectores por lo que podría ocurrir con los pacientes de la intervenida nueva EPS y asimismo por los más de 2 millones de usuarios que serían trasladados desde otras EPS. La decisión de volver totalmente pública la nueva EPS, que actualmente cuenta con más de 11 millones de afiliados, traería consecuencias jurídicas y económicas. Una de las más preocupantes es que no habría la capacidad operativa para atender a todos los usuarios. ¿Cuál es su verdadera capacidad operativa? Pues lo que ha demostrado en los últimos 2 años es que es muy pobre y muy limitada. Y es que por lo menos 608 municipios de todo el país quedaría operando únicamente la nueva EPS, que justamente es la que presenta más deficiencias según informes de la Contraloría. La pregunta es si esa nueva EPS podrá atender a toda esa población que le va a llegar en esos municipios. ¿Qué ocurre con la red de prestación? ¿Si es la suficiente? ¿Qué pasa con los hospitales y clínicas? ¿Qué pasa con la dispensación de medicamentos? Desde el Congreso fue radicado un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. No vamos a permitir que el señor Jaramillo se siga riendo de las Cortes, del Congreso y de los pacientes de Colombia. Con la decisión del gobierno, la nueva EPS quedaría atendiendo el 30% de los usuarios afiliados al sistema de salud. Hablemos ahora de la Liga contra el Cáncer y su nueva campaña Experiencias que transforman vidas, unidos por lo único. Y es una iniciativa en donde sobrevivientes de esta enfermedad, desde su experiencia, hablan de la importancia del diagnóstico oportuno y de la detección a tiempo para salvar vidas. Cuando yo llegué a la Liga contra el Cáncer, entendí que la palabra cáncer no era muerte. Sus ojos brillan de una manera diferente, tal vez porque las une una experiencia de vida, una batalla ganada. Es reconfortante para nuestra enfermedad y conocer más personas y decirles, vea, si yo pude, tú puedes. Eso es muy importante y es lo que más nos agradecen los pacientes, la ayuda, donde los podemos acomodar, ¿no?, para su tratamiento. Algo maravilloso pasó mientras avanzaban en sus tratamientos contra el cáncer. Y aquí en la Liga contra el Cáncer me ayudaban a ir a los tratamientos médicos, a las quimios, a las radios, con las voluntarias, y ellas me llevaban en silla de ruedas porque era difícil caminar. La Liga del Tolima tiene como eje principal la detención temprana y el diagnóstico oportuno y compartir las experiencias de vida con un mismo propósito. Somos sobrevivientes, porque prevenir el cáncer es vida. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted. Buenas tardes, Esteban. Desde el Puente de Gobierno los saludamos precisamente en este segundo día aquí en el Muelle Prat de Punta Arenas. Mire, Angélica, el Puente de Gobierno que normalmente nosotros en navegación lo vemos muy lleno, pero aquí mientras estamos en Muelle, pues son muy pocas personas las que están precisamente haciendo una inspección.
Uno de ellos, el capitán Herrera, jefe del Departamento de Cubierta y Laboratorio. Mi capitán, bueno, listo, todo listo para empezar el viaje de regreso a casa. Hola Esteban, un cordial saludo a ti y a todos los televidentes. Sí, Esteban, realmente ya estamos listos, así como nos alistamos para el atraque, que preparamos la unidad para que estuviera lo mejor presentado posible. También trabajamos ahora en los diferentes departamentos para continuar con nuestra travesía, Esteban. Muchísimas gracias, mi capitán. Bueno, y es que sí, Esteban, hay que decirlo, todo esto es fríamente calculado y bueno, empieza ese regreso a casa, empieza ese viaje hacia Colombia y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a esos puertos que son 4. 4 en total que le falta a la tripulación de la RC Simón Bolívar para llegar hasta Cartagena. ¿Cómo va a ser ese viaje de regreso a casa? Se lo contamos. Cuando el buque salga de Punta Arenas, serán 4.776 millas las que le resten para volver a casa en Cartagena. Partirán desde el muelle Prat e iniciarán de nuevo su tránsito por los canales patagónicos para el 8 de marzo llegar a Valparaíso, Chile. No estamos solos, no trabajamos solos y todos estos países han aportado en el conocimiento de Colombia y en ganar experiencia en este puerto. Entonces, cuando nosotros arribamos a estos puertos, somos armadas amigas y también fortalecemos ese compromiso de Colombia. Un día después, el gigante científico zarpará con dirección a Perú. Su navegación durará 8 días y allí, en el Callao, será clave para abastecer de nuevo a la unidad. Ahorita que lleguemos a Valparaíso vamos a hacer nuestra siguiente recalada, nos vamos a abastecer con 2 toneladas de víveres frescos, 2,5 toneladas de víveres congelados, de carnes. El 19 de marzo saldrán de esta ciudad y 5 días después el buque arribará a Guayaquil, Ecuador, donde se realizará el desembarco de unos equipos procedentes de la Antártida, específicamente de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. 6 días antes de finalizar el mes de marzo, el buque volverá a zarpar, esta vez quedando mucho más cerca de aguas territoriales. El 31 de ese mes llegarán a tierras colombianas, específicamente a Bahía Málaga en el Pacífico. Allí permanecerán hasta antes del 10 de abril, donde harán de nuevo el cruce por el emblemático Canal de Panamá. Al cruzarlo y estar de nuevo en el Mar Caribe, Cartagena estará mucho más cerca. El 13 de abril no será un día cualquiera, será el día en el que el gigante científico atraque después de 4 meses y unos días de ausencia. El día en el que los leopardos marinos vuelvan a tierra firme para abrazar a los suyos. Ese día será el final de 129 días de entrega, de servicio y de sacrificios. Será el momento en el que el deber cumplido y el amor se encuentren en el mismo puerto. Atún Bari, con lomos grandes y deliciosos, en aceite de girasol o en agua. Te alimenta bien porque es alto en proteína. Ve a la fija con Atún Bari. Bueno, varias cosas. Primero, recordar que este muelle, el muelle Prat, además fue el lugar también donde nos despedimos de los científicos, ese equipo de personas que de verdad ha hecho la diferencia en esta expedición, que le entrega a Colombia mucho desarrollo, mucha ciencia y que por supuesto nosotros estaremos al tanto de todas esas investigaciones, pero además que son 45 días, un mes y medio retornando a casa y justamente Esteban se fue al muelle para ver cómo está la situación a esta hora, qué se está viviendo aquí en Punta Arenas. Esteban, bueno, cuéntenos. Angélica, yo ya sé usted por qué está allá en el puente de gobierno, aquí arriba yo alcancé a bajar y es porque está lloviendo. Probabilidad de lluvia del 75%. Caminamos sobre el muelle Prat, donde permanece atracado el buque ARC Simón Bolívar, donde estará hasta el próximo domingo, abasteciéndose, dándole bienestar, por supuesto, a la tripulación. Y eso hay que decir también que el canal RCN seguirá acompañando esta travesía. Nosotros nos despedimos por lo pronto. Buen viento y buena mar. ¿No encuentra a su candidato? ¿Se confunde con tantos números? Tranquila, yo le explico. Lo primero que hay que hacer es identificar el logo del partido o del movimiento por el que usted quiere votar. Ahora identifique el número de su candidato. Eso significa que la lista es abierta.
¿Y qué pasa con los que solo tienen el logo y no tienen número? Esas son las que se denominan listas cerradas. Ahí usted solo marca el logo porque el partido ya definió el orden de los candidatos. Muchas gracias. Tenga en cuenta que en el caso de las listas abiertas usted puede solo marcar el logo y su voto cuenta. Si usted decide marcar el logo y el número, fíjese en que coincidan con la misma casilla para que su voto sea válido. Eso sí, si el logo y el número no coinciden con la casilla, ese voto no cuenta. Política sin misterio para que su voto cuente. Y hoy con un tema tan importante sobre la mesa como la crisis del sistema de salud, un decreto que se conoció que permite el traslado de usuarios de unas EPS a otras y la decisión del Gobierno Nacional de estatizar la nueva EPS. Qué mejores invitados que los que tengo hoy. Se los voy a ir presentando. Está con nosotros el doctor Raudy Reales. Raudy, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Maritza, por la invitación. Soy el doctor Raudy, candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 24. Y mis banderas hacia el Congreso son los pacientes y los profesionales de la salud. Y también está con nosotros la doctora Tatiana Villarreal. Tatiana. Muchas gracias por la invitación, Maritza. Soy Tatiana Villarreal, médica y candidata al Senado por el Movimiento Salvación Nacional con el número 6. Y juntos vamos a salvar la salud de Colombia. Y una persona que actualmente es congresista, que aspira a llegar al Congreso de la República, actualmente representante, y que ya ha hablado mucho también y tiene mucho que decir sobre este tema, Juan Espinal. Juan. Mari, un saludo muy especial para todos los colombianos, a los compañeros de mesa, éxitos. Soy Juan Espinal, candidato al Senado en la lista cerrada del Partido Centro Democrático, y solo con seguridad energética Colombia no se apaga. Miren, vamos a hablar entonces de este tema de la salud. Tatiana, quiero arrancar con usted, con este decreto que se conoció y con esta decisión del gobierno de volver completamente pública la nueva EPS. Claro, mira, Marisa, esta película nosotros ya la vimos hace años cuando el Seguro Social controlaba la salud de los colombianos previamente. ¿Y qué teníamos? Una cobertura solamente del 30% de la población y el resto de los pacientes quedaban en el aire. En la nueva EPS viene el Seguro Social. ¿Y su historia cuál fue? Corrupción, filas y muerte, que es lo que estamos viendo hoy en día. El gobierno quiere estatizar la nueva EPS porque con eso se hace a cargo de la UPC, que son los recursos de la salud. ¿Eso significa que los pacientes van a recibir mejor atención? Yo lo dudo. Si ellos con 11 millones de pacientes no los pueden atender dignamente, ¿qué va a pasar ahora que les vengan 3 millones de pacientes más? Definitivamente es nuevamente una decisión inoportuna, ¿verdad? Improvisada e inconstitucional lo que está haciendo el gobierno con el traslado de los pacientes de forma masiva a otra EPS. Primero porque en la Constitución se sabe que la salud es un derecho fundamental. Sí. Y existe la libre escogencia. Además, no tienen en cuenta la siniestralidad del sistema. Por favor, doctora Carolina Corcho, usted sabe de estos temas, ministro Jaramillo, díganle al presidente que no se puede manejar el sistema de salud a través de decretos, hay que hacer una ley estatutaria, tiene que ir al legislativo, a decir qué vamos a hacer para construir la salud para 54 millones de pacientes, no más decretos improvisados. Juan, en todo caso, pues el gobierno intentó pasar una reforma a la salud, pero se hundió. En ese momento todavía está en trámite, pero pues en plena época electoral tampoco tiene mucha luz verde, ¿no? Bueno, Mari, prácticamente en el Congreso hemos hundido 2 reformas a la salud, pero Petro y Jaramillo lo que están haciendo es perfeccionando la estatización del sistema de salud. Están matando a los colombianos. Ustedes dos están matando a los colombianos. El año pasado murieron en Colombia 2.450 personas colombianos que padecían enfermedades raras por falta de medicamentos. Muere Kevin, pero dice Petro que la responsable es la mamá por montar en bicicleta. Petro y Jaramillo están matando a los colombianos. Sí, señores, nos están matando. Cuando se estatiza la EPS, pero además se reciben más usuarios, pues el gobierno se está llevando, digamos, para sus arcas, debería ser para la atención en la salud, pero pues está llevando para sus arcas mucha plata. Es inevitable y ya, digamos, está en la discusión el asociar esto con las elecciones. ¿Ustedes creen que aquí está también un poco transversal el tema ideológico y electoral, Tatiana? Pero yo creo que lo que el gobierno realmente quiere es que nos veamos abocados a una crisis tan grande que haya una avalancha de tutelas que obligue a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucionales y sea la Corte la que le ordene al gobierno hacerse cargo de la salud y con ella los recursos de la salud, sí, porque cada paciente que una EPS recibe son recursos que el gobierno asigna para la atención de ese paciente. Y ojo, una cosa bien importante,
La Corte Constitucional en diciembre dejó claro que la UPC es insuficiente. Nuestro sistema de salud actualmente no cuenta con los recursos suficientes para garantizar la atención de los pacientes. Sí, Raudy. Miren, el paciente y la vida en el centro del sistema de salud. Si nosotros como ciudadanos y los congresistas, tanto representantes a la Cámara como senadores, olvidan esto, apague y vámonos. Porque definitivamente transcurrieron 4 años de peleas, 0 construcción del sistema de salud. Un gobierno con toda la intención de hacer su reforma y una oposición franca con deseo de hundirlas y de no deconstruir. O sea que sí necesitamos una reforma a la salud. Pero sin ideologías, con ideas claras, con personas técnicas que piensen, repito nuevamente, en el eje fundamental de un sistema de salud, el paciente. Juan, esta es la discusión transversal, ideológica y electoral. Mari, mire, lo primero es que el sistema de salud funcionaba, una cobertura del 98%. La prueba número 1 que resistió nuestro sistema de salud fue la pandemia. No olvidemos la pandemia, que atendieron pacientes colombianos, salvaron miles y miles de vidas. Que había que corregir, claro, temas por corregir, no hay nada perfecto. Pero lamentablemente ver al ministro Jaramillo, como dice también, pues que los ricos también lloran, ojalá él nunca llore, y al presidente Gustavo Petro entregando ambulancias, 1.550 ambulancias. ¿Será que el problema para corregir el sistema de salud son ambulancias? Entonces que entreguen miles y miles de ambulancias en cada municipio. Politiqueros, están haciendo politiquería para beneficiar a su candidato a la presidencia Cepeda y a sus candidatos del pacto histórico. Se mecatearon la plata de la salud como se ha mecateado la plata del Estado colombiano haciendo politiquería. Sí, también acaba de tocar un tema muy importante que lo hemos trabajado aquí en Noticias RCN y son esos recorridos del ministro de Salud, a veces también con el ministro de Trabajo, entregando ambulancias. El más reciente evento lo vimos ayer aquí en Bogotá y además de eso pidiendo, para no decir presionar, que es una palabra que le molesta un poquito a los altos funcionarios, pidiendo a quienes están ahí firmar las planillas de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo ven ustedes eso, Raúl? Mira, eso ocurre en Colombia desde hace mucho tiempo. Los profesionales de la salud, especialmente los que trabajan en el sistema público, son coaccionados, no solamente para la constituyente, sino también con fines electorales. Diferentes clanes políticos en diferentes regiones, para decir, en todas las regiones tienen coaccionados a la planta de personal. Y es que tenemos un problema estructural en el sistema. Hay precarización de los profesionales de la salud porque cerca del 90 al 95% de la planta de personal de los hospitales públicos es por órdenes de prestación de servicio. ¿Y sabe qué están haciendo, Maritza? Te mandan a traer una planilla con 10 nombres para que le puedas poner voto al político de turno. Y voy a dar nombres. Cuando estuve en Tunja, dijeron que el hospital estaba pintado de verde. Maritza Ramírez, hemos documentado también aquí. Yo quiero ser clara con esto y le voy a enviar un mensaje al ministro Jaramillo y al ministro Sanguino. Yo les exijo respeto para el personal de salud. Ustedes no nos pueden instrumentalizar para sus deseos electorales. La misión médica se respeta y nosotros somos neutrales. Nosotros atendemos a todas las personas por igual, sin distinción política ni de clase. Y yo quiero ser enfática en eso. Nuestro siguiente tema es algo que está preocupando muchísimo en medio de esta temporada electoral y es la seguridad. La seguridad sí para los colombianos, porque la Defensoría ha documentado más de 100 municipios que están bajo el control de los grupos al margen de la ley, pero también la seguridad para los candidatos. Y hemos visto muchos episodios. Hace poco liberaron a un candidato al Congreso, secuestros, ataques, incluso muertes. Pero Raudy acaba de denunciar además amenazas e intimidaciones y la UNP le entregó pues una protección, una especie de protección. Entonces, Raudy, arranquemos con usted y con su caso personal. Mire, yo pienso que el ejercicio de la política no debe convertirse en violencia, como ha ocurrido de forma histórica en nuestro país. Tenemos que acabar eso, porque una idea no puede llevarte a un enfrentamiento con otros. El primer hecho ocurrió en Villavicencio, estábamos frente al hospital denunciando esto. Maritza, es que esto es una verdad, juegan con la comida y el hambre de los colombianos. Y entonces estábamos haciendo la denuncia y la seguridad privada del hospital, por orden directa de la subgerente, nos fue a intimidar. Y como decidimos no retirarnos del hospital, nos mandaron a policías que también fueron instrumentalizados sin identificación y luego en Tunja sin identificación y con un pasamontaña a sacarnos. Tatiana, sobre este mismo tema, la seguridad, ¿cómo ha sentido usted la seguridad de recorrer las regiones y el país? A nosotros no se nos puede olvidar que fue en este gobierno donde se asesinó a un candidato presidencial, que solicitó más de 30 veces que se le garantizara la seguridad y se le reforzara el esquema. El Estado es responsable de garantizar la seguridad de absolutamente todas las personas que hoy, en ejercicio de nuestro derecho constitucional, participamos de la contienda electoral. El Estado está obligado y en este sentido el gobierno
está obligado a garantizar nuestra seguridad, aunque estemos en un espectro político diferente al de ellos. Es su obligación. Miren, Raudy denuncia amenazas personales. Tatiana pertenece a Salvación Nacional, que ayer recibió también amenazas de muerte contra varios de sus candidatos al Senado. Y Juan hace parte del Centro Democrático, en donde, por supuesto, el gran inmolado asesinado fue Miguel Uribe, pero que además de eso, ayer también fue, digamos, o estuvo en medio de un gran hecho de inseguridad. Otra mujer armada en una concentración, algo muy parecido a lo de Miguel. Así es, Mari. Mire, primero, la paz total de Gustavo Petro fracasó. Bueno, no fracasó. Para él, lo único que hizo de manera positiva fue que fortaleció las estructuras criminales, ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC. A nuestro partido nos siguen amenazando. Nos asesinaron a Miguel Uribe Turbay y necesitamos, señora fiscal, conocer quién dio la orden. Es que, Mari, yo lo he dicho, el discurso de odio del presidente Gustavo Petro en una tarima lo único que hace es ponernos a nosotros como oposición una lápida en la espalda. Y yo también lo dije esta semana en una entrevista. Si Cepeda, el heredero de Petro, de Cuba y de Chávez, gana, pues la suerte del Centro Democrático de la oposición, colega, será la tumba o la cárcel. Porque en este gobierno, en el gobierno de la paz, en el gobierno de la potencia mundial de la vida, asesinaron a un candidato a la presidencia. No hay garantías para la oposición, no hay garantías para hacer campaña, y en 810 municipios de todo el territorio nacional hoy hay control de estructuras criminales. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero yo tengo para cada uno de ustedes dos preguntas rápidas con respuesta de una palabra. ¿Uribe sería vicepresidente de Paloma Valencia, sí o no, Juan? No. ¿Abelardo dividió la derecha? No. ¿El centro está más cerca de la izquierda o de la derecha, Raúl? El centro está en el centro está en las ideas. Que se restablezca sí o no la prima técnica especial para congresistas. Yo creo que hay que dar el debate de todos los altos salarios del gobierno nacional. Tatiana, ¿sí o no que se restablezca esa prima técnica de 14 millones para los congresistas? Que se dé el debate. Raúl. Que no, congresistas vamos a trabajar. ¿Estarían dispuestos a renunciar a privilegios como vehículo, si esto no implica temas de seguridad, tiquetes o plan de celular? Mire, Marixa, en la Cámara ya no tenemos plan de celulares. Creo que hay que reestructurar el tamaño del Estado y acabar con tantos beneficios. Tatiana, así es. ¿renunciar a esos privilegios? Sí. Raudy, ¿renunciar a esos privilegios? Y la última, que es yo a no propósito... respondí. Raudy, perdón. A mí nunca me han dado nada, entonces pa'lante. Ni siquiera los aceptaría, perdón. Es que se me está acabando el tiempo. Y el último es, según este panorama que nos plantea encuestas, Abelardo, Cepeda en segunda vuelta. Abelardo, Cepeda, Raudy. No, hay otras opciones. Abelardo. Desde Fajardo hasta Abelardo, pero Paloma va a ganar la presidencia. Pues señores, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar hablando de estos temas del día. Ustedes que están conociendo a través de la mesa ancha electoral todos los candidatos al Congreso, también muchísimas gracias. Sigan generando conversaciones digitales. Esta es la mesa ancha Noticias RCN. Gracias por seguir con nosotros. Mucha atención. El presidente Donald Trump dijo que podrían tomar control de Cuba de forma amistosa. Señaló que el secretario Marco Rubio mantiene contactos de alto nivel con la isla. El gobierno cubano está hablando con nosotros, está en serios problemas, no tienen dinero, no tienen nada ahora mismo, pero están en conversaciones con nosotros y quizás logremos una toma amistosa de Cuba. Y crece la tensión en Medio Oriente por riesgos de seguridad. Estados Unidos aconsejó a su personal diplomático no esencial salir de Israel. Reino Unido y China pidieron a sus ciudadanos abandonar Irán. Entre tanto, el barco Gerald Ford va hacia las costas de Israel y varias unidades de la Fuerza Aérea estadounidense hacen presencia allí en la región. La Fuerza Aérea de Estados Unidos continúa movilizando activos a Medio Oriente y algunos de ellos ya están en bases aéreas de la región, al tiempo que el Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, y su grupo de ataque avanza hacia las costas israelíes en un intento por ejercer más presión contra Irán. En medio de las tensiones, Estados Unidos autorizó la salida de Israel al personal diplomático no esencial. En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de los Estados Unidos podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel. Reino Unido hizo lo mismo y de forma temporal con su personal en Irán, mientras China pidió a sus ciudadanos en suelo iraní que salgan de ese país. El Departamento de Estado confirmó que el secretario Marco Rubio viajará el 2 y 3 de marzo a Israel para discutir sobre la situación en Líbano, Irán y los esfuerzos para implementar el plan de paz promovido por el presidente Donald Trump en la Franja de Gaza.
Y sigue la preocupación de varios sectores por el borrador de decreto que obliga a trasladar cerca de 25 billones de pesos de los ahorros pensionales de los trabajadores a Colpensiones. El Centro de Pensamiento ANIF señala que la medida tendría efectos en el sistema pensional y presionaría las finanzas públicas. Explica el informe que este dinero debe pagar pensiones futuras y que no debe usarse para cubrir obligaciones actuales. Además, que estaría por fuera de la ley. Que va a haber una afectación en el corto plazo en los mercados financieros, que va a afectar al gobierno, a las empresas, a los colombianos con mayores tasas de interés, y en el largo plazo o a mediano plazo, pues en la medida que tenemos menos ahorro, en ese momento vamos a encontrarnos en una situación más difícil desde el punto de vista fiscal para responder por las pensiones de esos jubilados. Y esta es una muy buena noticia. Urabá, una de las regiones agroindustriales más importantes del país, ya cuenta con un moderno puerto marítimo. Después de 4 años de construcción, Puerto Antioquia ya ha recibido los primeros buques cargueros y avanza en su operación comercial. Sin duda, un nuevo aliado para la economía y la competitividad de todo el país. Recorrimos esa imponente obra. El paso de los años se evidencia en esta zona de Urabá. Por este canal y en pequeñas embarcaciones que ya lucen algo vetustas ha salido el producto agrícola de la región. Y justo al lado han sido invertidos cerca de 800 millones de dólares en los últimos 4 años para darle paso a Puerto Antioquia, una obra de ingeniería moderna, tecnológica y adaptada al presente y al futuro. Del pasado a la modernidad. El río León y el canal de Nueva Colonia en Turbo han sido por 60 años las vías de salida del plátano y del banano a los mercados del mundo. Ahora con Puerto Antioquia, los productos insignias de la región encuentran un mejor proceso logístico, más seguro, rápido y rentable. La primera operación de carga se cumplió el pasado 2 de febrero y desde esa fecha han salido hacia el mundo cerca de 15 buques con toneladas de banano, plátano, cacao, flores y algunos productos industriales del interior del país. A diferencia de otros puertos, estamos 33% más cerca del país, de las principales ciudades productoras como lo son Medellín, la región cafetera. El puerto tiene modernos escáneres para revisar la carga antes de ser embarcada, grúas que permiten elevar los contenedores más de 50 metros y sistemas de refrigeración. Un viaducto de 4.3 kilómetros sobre el Golfo de Urabá comunica al muelle marítimo. Aquí, donde estamos parados, pueden ser cargados o descargados 5 buques portacontenedores de manera simultánea. Al año, Puerto Antioquia, el puerto del Caribe más cercano al centro del país, podrá movilizar 7 millones de toneladas de carga. El impacto para la economía y el comercio del país será mayor cuando esté lista la nueva vía al mar. Pero la ventaja del Toyo es que complementa las vías 4G, donde tiene una velocidad de diseño de 100 km por hora, tiene una pendiente menor del 5%. En el nuevo puerto trabajan hoy cerca de 1.000 personas, casi todas de la región. La obra ha jalonado la economía de Urabá, una región que cada día deja atrás sus horas más oscuras. Y Cartagena impulsa el turismo en la heroica en la vitrina de Anato. Las rutas comunitarias de La Boquilla, Barú y Punto Arenas orientan a los visitantes para que vengan a la capital de Bolívar. Cartagena de Indias presenta en Anato la oferta para la Semana Mayor, además los nuevos rincones que pueden recorrer las familias y los planes en la heroica. Aquí en Anato acabamos de lanzar ayer la ruta Cartagena-Madrid-Cartagena con World to Fly, que empieza a operar en junio, y también con Viva Aerobús, que en julio inicia Cartagena-Ciudad de México-Cartagena. Con una amplia oferta de cruceros internacionales, la ciudad de Cartagena se posiciona en Latinoamérica, de la mano con la industria global de cruceros, que navegan y conectan con más de 200 destinos. Cartagena tiene la oportunidad de ser punto de inicio del recorrido de un destino por diferentes puertos del Caribe Sur, y estamos de la mano de Royal Caribbean promocionando este producto para todos los colombianos y todas esas personas latinas que no tienen visa. Presentan también la estrategia Marca Ciudad, que refleja la identidad y continuidad histórica de la ciudad.
Y seguimos con más de la Feria de Turismo, pues una de las muestras que expone la historia y el turismo de Santa Marta está ahí, en el stand de Corferias. Con esta iniciativa, los amarios quieren continuar impulsando el turismo sostenible, sus hermosísimas playas y su diversidad cultural. Santa Marta quiere mostrarle al país y el mundo las riquezas, paisajes, playas, gastronomía y posicionarla como un destino turístico a nivel internacional. Promocionando otras cosas, por ejemplo, el turismo de aventura, el de naturaleza. Nosotros tenemos 2 parques naturales, como es el Sierra Nevada y el Parque Tayrona. Estamos promocionando, tenemos 4 etnias vivientes en la Sierra Nevada que no tienen otros destinos. El stand en la Feria de Anato es una muestra viva de la esencia samaria, expresiones culturales y musicales, su comida tradicional, la proyectan más allá de un destino de sol y playa. Trayendo nuestra esencia, trayendo la ancestralidad de la Sierra Nevada, trayendo la gastronomía, la cultura y la musicalidad. Nosotros somos gente buena, gente alegre. Sector público y privado presentan los planes turísticos y promocionan el destino para destacar las bondades de la bahía más linda de América. Es momento de hacer una pausa. A esta hora tenemos en Cali 27 grados centígrados de temperatura. Ya regresamos con más noticias RCN. 2 de la tarde, 3 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. Miren, hace menos de 24 horas les mostramos un peligroso, inmenso hueco en la autopista sur de Bogotá. Pues bien, hoy hay otra trampa en la vía que han caído ahí varios conductores. Efraín, ¿dónde se encuentra en este momento? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues el reporte es un reporte preocupante. Se hundió la tierra. Observen ustedes el tamaño de este enorme hueco, muchísimo más grande que el que les reportamos a ustedes en la autopista sur. En estos momentos se trabaja mancomunadamente entre los funcionarios del acueducto, la ETB, el IDU, la unidad de mantenimiento vial, para determinar cuáles fueron las causas de este hundimiento. Inicialmente se sabe que tuvo que ver la sobresaturación de agua en el terreno que causó el hundimiento, pero ¿cuánto tiempo va a tardar la reparación de esto? Todavía lo están analizando. Tan pronto tengamos esa información, nosotros se las comunicaremos para tranquilidad de toda la comunidad. Soy Efraín Arce Jr. reportando desde la localidad de Puente Aranda. Efra, muchísimas gracias por esta información. Muy atentos entonces a esa información de servicio, televidentes. Este es el noticiero de las regiones, y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros periodistas en radio y televisión. Saludamos a esta hora a nuestros colegas en Barranquilla, Ibagué y Medellín. Iniciamos aquí en la capital de Atlántico con Renan Fontalvo. Renan, hola. Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el sector de Alameda del Río, el lugar donde fue inaugurado el complejo deportivo de la Selección Colombia aquí en Barranquilla. Proyecto que costó más de 37.000 millones de pesos y que sin duda alguna reactivará la economía en la ciudad. Hablamos con los comerciantes, están expectantes. Esto nos dijeron. La Selección Colombia esté aquí en Alameda, eso nos ayuda bastante, principalmente al comercio. Y a nosotros como trabajadores de la calle, pues nos favorece bastante tener como visitante aquí a nuestra selección. Yo llevo tiempo acá, está trabajando en Alameda, y me parece mejor, que es un beneficio porque se va a ver más movimiento, más venta, y nosotros como vivimos del día a día. Como lo acabamos de escuchar, esto reactivará la economía en la ciudad de Barranquilla, sobre todo en el sector de Alameda del Río. Muchas gracias, en Ibagué. La información la tiene Manuel Brisneda. Manuel. Los saludamos desde la FM Ibagué, ciudad donde múltiples familias han resultado perjudicadas durante esta temporada de lluvias. Uno de los casos más sensibles tiene que ver con la señora Dilia Julio. Ella cuida de alrededor de 19 perritos y 6 gaticos en un predio ubicado en la Comuna 11. En un espacio en el que predomina el amor y cariño por estos peluditos. Sin embargo, durante esta temporada de lluvias se han generado algunas inundaciones, se han mojado las colchonetas que son empleadas para estos animalitos y se han generado, pues, desde luego, algunos daños locativos. Y en estos momentos, pues yo también tengo hartos perritos y gatitos. Desafortunadamente, pues la lluvia no me ha ayudado como mucho.
Se me ha complicado un poco para todo, pidiéndole a Dios que no vaya a llover otra vez duro porque vuelve otra vez el desastre. La señora Dilia ha tenido que recurrir a sus vecinos, así como a los ibaguereños, para gestionar tejas, material, ladrillos, entre otros, para mejorar locativamente este espacio y poder brindarles todo el amor, comida y cariño a estos animalitos. Y terminamos aquí en la ciudad de Medellín con Martín Díaz. Hola Martín, buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos y por supuesto a todos los televidentes para resaltar lo que se ha venido haciendo desde Anato con la ciudad de Medellín, específicamente con el Parque Arví, ya que este fue reconocido como el Parque Natural número 1 de la ciudad. Ya sea de día o de noche, este territorio se descubre con recorridos que integran naturaleza, historia y tradición, senderos, aves, miradores y cultura campesina que se convierte en escenarios para explorar. Al respecto, entregó declaraciones Camilo Jiménez, quien es el líder comercial y de marketing de Anato. Somos el destino turístico natural por excelencia en Antioquia, somos el número 1 y tenemos un recorrido de 7 maravillas que hoy tenemos para ofrecer a todos nuestros turistas. Para que se hagan una idea de lo que fue este lugar turístico natural en la ciudad de Medellín, en 2025 recibió 870.000 visitantes, de ellos el 11% fueron extranjeros. Pues gracias a nuestros periodistas en las regiones por sus reportes. Avanzamos. Hoy fueron reconocidos quienes hacen de la defensa de la niñez una causa de vida. En los premios ACODEFAM 2026 se exaltó el compromiso de los defensores de familia y de periodistas que trabajan todos los días por proteger a los niños y niñas del país. Hoy se llevó a cabo la entrega de los premios ACODEFAM 2026, un compromiso con los niños, niñas y adolescentes y el enaltecimiento del papel de los y las defensoras de familia. Reconocemos a periodistas valientes, reconocemos a académicos comprometidos, pero sobre todo nos reconocemos nosotros mismos. ACODEFAM hizo un especial reconocimiento a Gloribet Pardo, periodista de salud en Noticias RCN, por su compromiso y solidaridad con los niños y niñas. Este premio lo que hace es un mayor compromiso, que tengamos un mayor compromiso con la gente, un mayor compromiso con las familias, un mayor compromiso con los niños. A Gloribet Pardo y todos los defensores de familia, gracias por su compromiso y dedicación, por hacer de su labor una luz para quienes más lo necesitan. Merecido reconocimiento para Gloribet Pardo de Noticias RCN. Antes de la pausa para comerciales, las 3 del día con Oscar Rueda. Es clave que las autoridades le pongan mucha atención a lo que pasó con Paloma Valencia durante un evento público. Y es que una mujer, que ahora se sabe que además es funcionaria del IMPEC, fue detenida con un arma sin salvoconducto. La mujer estaba de vacaciones, pero no se entiende qué hacía con esta arma. La señora, que evidentemente trabaja en una cárcel, quién sabe a qué fue a esa manifestación. Y esto no hemos tenido ninguna razón. ¿Qué tenía en el celular? ¿Hay alguna evidencia adicional? El gobierno, silencio. La segunda, preocupa mucho lo que está pasando con la nueva EPS. Anoche, el ministro de Salud anunció que la orden que tiene es volverla pública. Recordemos que hoy en día está intervenida, pero una buena parte es del sector privado. Además, llegarán al menos 3 millones de usuarios adicionales a esta EPS, que recordemos que está en una profunda crisis. La pregunta es si esa nueva EPS podrá atender a toda esa población que le va a llegar en esos municipios. Y la tercera, escala la tensión en el Medio Oriente porque cada vez es más grande el arsenal que Estados Unidos dirige hacia esa zona del mundo. Hay que decir que desde China y desde el Reino Unido pidieron a sus ciudadanos que salgan de Irán. En respuesta a incidentes de seguridad y sin previo aviso, la Embajada de los Estados Unidos podría restringir o prohibir aún más los viajes de los empleados del gobierno estadounidense y sus familiares a ciertas zonas de Israel. Ahí estamos siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Feliz tarde. Terminamos esta emisión de Noticias con información de nuestras regiones. Andrea.
Inés María, aquí en el departamento de Atlántico continúa la lucha contra el tráfico de medicamentos ilegal. En varios operativos que se realizaron en el municipio de Soledad fueron incautados más de 20.000 unidades de medicinas naturales que fueron alteradas o manipuladas y que pretendían ser comercializadas sin registro sanitario. Otra buena noticia desde Antioquia. La gobernación anunció una inversión de 75.000 millones de pesos a través del programa Mi Casa Ya. Con subsidios esperan beneficiar a unas 3.000 familias que no cuentan con vivienda propia y que habitan en la actualidad en 36 municipios del departamento. Y aquí en Cartagena se realizaron operativos en contra del tráfico ilegal de fauna en Mamonal. Fueron decomisados 42.7 kilos de carne de animales silvestres como chiguros y babillas. Una persona fue capturada. Estos mismos operativos se realizarán en diferentes zonas de Bolívar para proteger la biodiversidad. Y la solidaridad de los caleños se ha hecho sentir. El Banco de Alimentos de Cali inició una campaña especial de recolección de suministros y también de ayudas para poder llevar a las personas afectadas por las emergencias de lluvias en Buenaventura, pero también en Montería. Muy bien, y hasta aquí este presente de noticias. Los invitamos a que continúen con nosotros. Un abrazo, feliz tarde.